El día de hoy yo quisiera dedicar esta parte de la predicación, si puedo dedicarla, porque es a Jesús, al príncipe de los pastores. No sé si se la puedo dedicar a él, pero se la voy a dedicar a Jesús. Y creo que algo nos tocará a nosotros. Pero hoy quiero darle ese reconocimiento a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el príncipe de los pastores. Y creo que es importante destacar por qué la Biblia se refiere a nosotros, el ser humano, como nos compara con ovejas. Y es algo interesante cuando conocemos un poco de la naturaleza de ellas. Y para ello quiero que abramos la escritura en el salmo muy conocido, que es el Salmo 23. Y que hoy también podamos descubrir o encontrar o recordar algunos matices diferentes que se encuentran en este salmo tan conocido, y que por lo general lo recordamos y utilizamos mucho esta porción en momentos de pérdida, de duelo, de muerte, la muerte de algún ser querido. Pero creo que el salmo tiene otras variantes también que hoy pudiéramos resaltar de una manera muy, muy especial. Y creo que este salmo está precisamente consagrado e inspirado para Jesús, para el príncipe de los pastores. Y es una forma en la que nosotros, al leer este pasaje, podemos admirar a Jesús, y que esto nos lleve a un sentido de adoración y prepare nuestro corazón para participar de la mesa del Señor en esta mañana. Vamos a ese hermoso Salmo 23. Y dice: Jehová, todos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Señor, tu palabra es nuestra inspiración. Tu palabra es espíritu y es vida. Gracias por este hermoso salmo que inspiraste, Espíritu Santo, para darle un reconocimiento a Jesús, nuestro buen pastor, y en él nada me faltará. Que esta mañana tu nombre sea exaltado y sea glorificado en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 100, yo creo que todos recordamos el Salmo 100, es uno de los salmos que muy probablemente hemos aprendido de memoria. Pero algo que dice el Salmo 100 en el versículo 3 es lo siguiente: dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, dice, y ovejas de su prado. Y vuelve nuevamente a decir: ustedes son ovejas. Somos ovejas ustedes y yo, ¿sí? Y hay alguien que nos está pastoreando, es Jesús, el príncipe de los pastores. Creo que Él no batalla nada con nosotros, ¿verdad?
¿Batallará Jesús con nosotros? ¿Sí o no? ¿Mucho o poquito? Bueno, ustedes lo han dicho. Claro que batalla probablemente nuestro amado Jesús con nosotros, ¿verdad? Pero Él es paciente, ¿sí? Y sabe que en ti hay una hermosa persona que se está perfeccionando cada día en su palabra. ¿Cómo es la oveja? La oveja tiene un ADN interesante, un código de información que lo extraño es que Dios nos compara con las ovejas y somos muy similares en algunos aspectos. ¿Cómo es una oveja? Una oveja en el término físico, una oveja. La oveja es muy dependiente. No sabe discernir a la hora de probar el alimento, el agua. Puede fácilmente envenenarse, puede fácilmente intoxicarse. Depende mucho del liderazgo del pastor, del cuidado del pastor, ¿sí? Entonces la oveja necesita mucho al pastor para poder hacer diferencia entre lo sagrado y lo profano, entre lo que me edifica y lo que no me edifica. Las ovejas fácilmente se desvían del camino, ¿sí? Y así dice el Salmo, Isaías 53, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿sí? ¿Verdad? Y fácilmente cambiamos de redil, ¿sí? Porque creemos a veces que es bueno, ¿sí? Pero a veces, aunque seamos muy capaces o tengamos un grado de inteligencia y con mucha experiencia, a pesar de ello fácilmente nos podemos extraviar y descarriar, ¿sí? ¿Sí? Por eso a veces vemos personas que yo he conocido, personas con una gran capacidad intelectual, teológica, y llegó un momento en que se descarriaron y ahora ya no creen en Dios, dudan de la deidad de Jesucristo y no creen en el Espíritu Santo. Y mi pregunta es: ¿pero cómo? Si yo los conocí, sé lo que estudiaron, los escuché predicar, pero ahora sí, como dicen en el norte, tiró pa'l monte. ¿Sí? Y es algo que a veces no puedo comprender, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando yo veo eso, entonces digo: ciertamente somos como ovejas. Nos podemos descarriar fácilmente, ¿sí? A veces las doctrinas empiezan a entrar en el ámbito cristiano, ¿sí? ¿Verdad? Y hoy hay una corriente donde al Espíritu Santo se le considera como un ente femenino al Espíritu Santo, y se le dice madre al Espíritu Santo, en iglesias que eran originalmente evangélicas y cristianas. Y cuando tú escuchas ese tipo de aberraciones, dices tú: no puedo comprender cómo se desviaron del camino. Cuando tú los conociste, platicaste con ellos y habíamos compartido la misma línea teológica y doctrinal y de interpretación de la Escritura, ¿sí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿sí? Por eso necesitamos como tales el pastoreo de Jesús en nuestra vida, para que nos vaya guiando. La oveja no tiene orientación, la oveja física, la oveja natural. No fácilmente se puede extraviar. Y creo que cuando hacemos un recorrido en la historia de nuestras congregaciones, nos damos cuenta de que hubo personas que comenzaron bien, pero lamentablemente terminaron mal.
o están actuando mal hoy en la actualidad, porque ahora son sabios en su propia opinión. Se olvidaron y nos hemos olvidado de que somos ovejas, y es algo que no debemos de olvidar. Somos ovejas y necesitamos el pastoreo constante, ¿sí? Por eso es importante tener un pastor cerca, ¿verdad? Y un pastor saludable, un pastor que esté bien comprometido con las cosas de Dios, que esté buscando de Dios para poder ejercer un liderazgo correcto a las ovejas del Señor, ¿sí? Por eso es importante, no dejen de orar por los pastores, ¿verdad? Para que el pastor no tire pa'l monte también, ¿sí? Y caiga en aberraciones y en cosas extrañas, ¿sí? Es muy importante no olvidar nunca, Cristo es el príncipe de los pastores. Amén. ¿Sí? ¿Yo qué soy? Pues soy un simple siervo del Señor, ¿verdad? Le estamos ayudando al Señor, no a robarnos las ovejas del Señor, como les decía el domingo pasado, sino cuidar las ovejas del Señor, ¿sí? Así que cuando el pastor le diga: hermano, hermana, estás actuando mal, no es la forma correcta en la que estás interpretando la doctrina y todo, no se enoje, es por su bien, ¿sí? La verdad absoluta no la tiene ni usted ni yo, la tiene el Señor y su palabra, y todo lo vamos a medir en el tamiz de la Escritura, para no desviarnos y no intoxicarnos. ¿Cuánta gente comenzó tan bien en el Evangelio? ¿Sí? Pero empezó a leer libros de todo y a conferencias de todo y iglesias de todo y predicadores de todo tipo. Llega un momento en que se empacharon, ¿sí? ¿Y sabe cómo queda la persona? Como dice el Salmo 45. Vamos a ver cómo dice el Salmo 45:3. Perdón, el Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿sí? La oveja, cuando se extravía y agarra su propio camino, fácilmente se puede tropezar y queda boca arriba la oveja. Cuando una oveja está boca arriba, se dice que la oveja está abatida, y esa es una expresión que se usa mucho en los salmos. También en Isaías 53 habla de que el siervo sufriente, ¿sí?, quedó su alma abatida, ¿sí?, en peligro. Cuando una persona ha escuchado tanto, pero no ha sabido digerir, discernir correctamente, y ha comido de todo pensando que todo es bueno, entonces queda abatida su alma y queda pancita arriba. Y el problema de una oveja, ¿saben cuál es? Que como no se puede mover, y la oveja es uno de los pocos animales o el único, creo, no recuerdo muy bien, no quiero echar mentiras en ese aspecto, pero de lo que sí sé es que no tiene un instinto de conservación y un mecanismo de defensa. Entonces, donde queda, ahí queda, y queda boca arriba, y no se puede mover ni enderezar. Si no viene el pastor en el momento correcto y oportuno, entonces el mismo sistema digestivo se convierte en su propio verdugo y termina asfixiando a la oveja, y la oveja muere si no se le endereza, si queda abatida, ¿sí? Entonces, el príncipe de los pastores envió a su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, ¿sí? Y para poder discernir qué alimento puedo probar y qué alimento tengo que rechazar, porque si no, mi alma será abatida y se abatirá
muchas veces puede ser hasta la muerte y muerte espiritual. Así que la oveja tiene problemas para orientarse, no tiene mecanismos de defensa, necesita un pastor. Y la oveja también es un animalito que no tiene una gran visión, no tiene una gran vista. Casi semiciega, se puede decir. Creo que su mayor alcance es de 2 o 3 metros. No puede ver más allá. Así que depende mucho. ¿Cómo pueden ser pastoreadas las ovejas? A través de la voz del pastor y a través del cayado. Por eso Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y me reconocen. Entonces, cuando yo lo vea que anda por algún mal camino, que lo vea, me lo encuentre por ahí en la calle, le voy a decir: hermana, hermano, ¿verdad? Porque va a reconocer la voz. Amén, ¿sí? A mí me pasó una vez con un pastor que me pastoreaba. Y yo andaba en malos caminos. Oiga, y cuando lo voy viendo el pastor, me doy la vuelta, yo así muy sutilmente. Y empecé a caminar rápido. Y yo sentía que los pasos del pastor venían más agigantados. Y luego de reojo ay, ahí viene este hombre. Y me alcanzó. Y me tocó el hombro. Dijo: no corra, mi muchachito, con usted quiero hablar. Y me dio, le agradezco a Dios por ese pastor. Ese es un pastor, ¿verdad? El que va y te alcanza y te dice: oye, no es así, haz algo, corrige, ¿verdad? Y creo que la exhortación, la voz es importante. Y el pastor también usa el cayado para precisamente ir marcando en el piso, en las piedras. Y eso también va ayudando a la oveja a orientar. Por eso les aviento pedradas de vez en cuando aquí, para que reaccionen, ¿verdad? Para que volteen, ¿verdad? Pero la oveja depende totalmente de un pastor, ¿sí? Lo importante aquí es que el pastor en turno pueda enseñar a la gente a depender del príncipe de los pastores, ¿sí? En poder transmitir correctamente las enseñanzas de Jesús para que ustedes y yo dependamos siempre de Él. El Salmo 23 es un salmo increíble. Y una de las cosas que a veces nos hace soñar es cuando dice: el Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego esa parte bonita: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y empezamos a soñar, ¿verdad? Así como que en un campo de golf de 18 hoyos ahí verde, el lago por un lado, ¿sí? Y pensamos como que así como que tirados en el pasto, bien padre, ¿verdad? Pero no, este salmo no quiere decir eso. No nos está llevando a imaginarnos un bello paraje verde, sino que cuando nos damos cuenta de cómo son los pastores en Medio Oriente, en los lugares donde Jesús predicó y donde el rey David vivió y fue pastor, es increíble cuando la Escritura nos habla de los pastos verdes. No hay pastos verdes en Israel. No existe tal cosa. Hay algunas excepciones, algunos kibbutz o lugares agrícolas, pero los terrenos donde fue escrito este Salmo 23 no existe tal cosa como lo hemos imaginado, como lo vemos a veces en los paisajes. Lo que está diciendo el Salmo es que en los lugares desiertos y áridos y rocosos
como son esas tierras. Ahí existe el efecto del mar Mediterráneo, que de alguna manera la brisa y la humedad del mar Mediterráneo visita las laderas, las montañas, con un grado de humedad. Y que de vez en tiempo y de vez muy allá, de vez en cuando hay lluvias, la humedad de esa brisa y de las lluvias se va impregnando en las pequeñas rocas de esos lugares áridos. Y esa humedad que se va quedando ahí hace precisamente brotar pequeños follajes verdes en los lugares desiertos. Cuando vemos a los pastores en la actualidad o a las pastoras que cuidan los rebaños en estos tiempos, nos damos cuenta de que van guiando a las ovejas, buscando debajo de las piedras la hierba verde, que son pequeños trozos de hierba verde. A eso se refiere el Salmo 23. En delicados pastos me hará descansar. ¿Qué significa eso? Que el príncipe de los pastores nos sabrá guiar a ti y a mí en los momentos difíciles y áridos, y nos va a alimentar, y nos da una gran enseñanza. Nosotros dependemos de Él diariamente. Ese es el pastoreo: guiarte por los lugares escabrosos, estar contigo, hablándote al oído, aprendiendo a reconocer su voz, dándome la orientación que necesito en mi vida, dándole sentido y propósito a mi vida. Él sabe que por mi propia naturaleza me hago daño a mí mismo. Nosotros nos hacemos daño. Sabemos que el azúcar nos hace daño, ¿y qué hacemos? Comemos azúcar. No debo de ir a los buffets, ¿qué hago? Voy a los buffets. No debo de comer brisket, pues voy a comer brisket. No debo de comer nieve, voy a comer nieve. No debo de fumar, voy a fumar. No debo de tomar, voy a tomar. No debo de ir al bingo, voy a ir al bingo también. Debo dejar atrás mis costumbres antiguas. Pues nomás un poquito de todo, no hace daño. No tenemos mecanismos de defensa. Es increíble. Con todas las capacidades que tenemos y la inteligencia, volvemos a caer en los mismos errores. Y nos sucede en los aspectos emocionales, sentimentales, familiares. En todo volvemos a caer muchas veces en los mismos aspectos. Pero el príncipe de los pastores ha venido precisamente para ayudarte a ti y a mí, porque a veces nuestra alma y nuestra vida está abatida. Está hecha un caos nuestra vida, nuestra forma de pensar. Volvemos a caer en lo mismo. Pero ahí está el Señor para levantarte y para guiarte hacia pastos verdes. No es el cuadro imaginario de la oveja, patitas abiertas en el pasto verde y el río tranquilo. No se refiere a eso. Se refiere que en las circunstancias difíciles y adversas de nuestra propia naturaleza tan contradictoria, el Señor con su voz y con su vara y su cayado, que son la figura de la ternura y de la firmeza de Él, nos va a ayudar a que terminemos la carrera con bien. Quisiera recordar
Y les invito a que abramos la escritura en 2 de Samuel, capítulo 15, para ir dándole un marco de referencia a este Salmo 23. 2 de Samuel 15, y vamos a ver solamente algunos versículos, estaré remarcando algunos versículos, pero este es un pasaje que es la plataforma y la base para el Salmo 23. David entre sus hijos tuvo uno que se llamó Absalón. Ustedes recordarán la historia. Y Absalón fue un muchacho que tuvo muchas expectativas con su padre, y lamentablemente su padre falló terriblemente. Y Absalón era un joven y un hijo como cualquiera de los nuestros, que quieren ser escuchados, que quieren que a veces su padre haga algo y a veces no hemos podido hacer algo y les hemos fallado también. Pero Absalón dejó crecer tanta su rencor hacia su padre que este joven acabó dividiendo su familia y su reino. Y Absalón en 2 Samuel 15, versículo 7, tiene un plan en su vida de poder derrocar a su padre. Y en Hebrón precisamente es un lugar donde él le dice a David que él quiere ir a pagar sus votos al Señor, quiere tener un acto de adoración. Sin embargo, ese movimiento es solamente para crear un golpe de estado contra David. Y en el versículo 13 dice que un mensajero le dijo a David: mi señor, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Él realmente está él te está ganando el corazón del pueblo. Él supo encontrar tu punto vulnerable y ahora él se ha aprovechado de ello para arrebatar el corazón de tu pueblo. Y ahora él se va a levantar como rey. Esto provoca un descontrol total en David. Y David dice que estando en Jerusalén, el rey David, el que había luchado con Goliat, un hombre que siempre había tenido el valor, que se había enfrentado al oso, al león, como él mismo lo decía, a Goliat, el que mató a sus 10,000, ahora ante un rumor, él se levanta, el rey David, de Jerusalén, y sale juntamente con su séquito y con sus mujeres. Y es ahí cuando él deja el trono de Jerusalén, porque sabe que Absalón viene en contra de él. Creo que este es un momento trágico. Creo que cuando tenemos un problema en casa, en familia, cuando nos falla cuando un hijo se rebela, creo que es algo terrible en casa. Y David, es increíble que se va, huye. Y dice en el versículo 23 de 2 Samuel 15 que todo el país lloró en voz alta al darse cuenta que David dejaba Jerusalén. Y pasó por el torrente de Cedrón, que es un lugar entre la ciudad de Jerusalén y el monte de los Olivos. Pasó por el lugar
de aguas. Unas aguas profundas aproximadamente de 20 metros en aquel tiempo. No siempre corría el agua, pero no eran precisamente las aguas tranquilas. Eran aguas que llevaban corriente, eran caudalosas y podían ser hasta peligrosas de noche. Así que David va, dejando atrás su reino, su trono, caminando. Y termina diciendo el versículo 23 que va caminando hacia el desierto. Dice más adelante, versículo 30, que después pasa precisamente cruzando el valle de Cedrón, llega al monte de los olivos. Y dice, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y pidiendo que los consejeros de Absalón, Aitofel, fueran confundidos. Quiero que imaginen ese momento. David, dejando su trono, su gloria, su esplendor, va de pie, va caminando. El pueblo es testigo de su salida. Hay una traición, un golpe de estado, un golpe familiar. Hay muchas cosas que están pasando por la mente y el corazón de David. David también era una oveja del Señor. Y es precisamente bajo este contexto que él escribe el Salmo 23. El Salmo 23 responde precisamente a esta crisis. Y David tiene que exclamar y que afirmar su fe y su convicción diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En ese momento de pérdida, donde va dejando atrás su esplendor, su autoridad, él va caminando y va llorando y anhelando el pastoreo de Dios en su vida. En lugares de delicados pastos me harás descansar, y junto a aguas de reposo me pastorearás y confortarás mi alma. Lo que él está pidiendo en el Salmo 23, lo que él está confesando en el Salmo 23 es su dolor, el dolor de ese momento, el dolor de la soledad. Por eso él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es la voz, la angustia, la soledad, el laberinto de una crisis que está viviendo este varón. Lo llevan precisamente a escribir todo ello. En el capítulo 16, versículo 13, dice que mientras David y los suyos iban por el camino, un hombre iba por el lado del monte delante de él, andando, dice, y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. En el versículo 7, unos versículos antes, ese mismo hombre, Simei, le maldecía a David y le decía: tú eres un hombre perverso y sanguinario. Y fue apedreado, fue abucheado. Cuando leemos el Salmo 23, y él puede decir: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno.
durante esa salida de su trono de Jerusalén, dejando Jerusalén, cruzando el Cedrón, pasando por los montes de los Olivos y llegando al desierto, la vida de David estuvo en peligro, porque lo vieron vulnerable, porque se levantaron sus enemigos. Pero David dice, y lo decía también con razón y con la experiencia que había tenido, dice: Señor, probablemente hoy estoy extraviado, probablemente hoy mi alma esté abatida, pero tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El sentir también tu presencia, tu voz, y la ternura y la firmeza, el escuchar el cayado precisamente tocando el piso, tocando a las rocas. Todo esto que estoy viviendo, lo que está David diciendo, todo lo que estoy viviendo en esta crisis, de alguna manera tú también me estás hablando y me estás ayudando a entender dónde he fallado, por qué estoy viviendo esto, porque hoy estoy pagando una factura de algo que no había yo contemplado en mi existencia. Pero todo lo que hoy estoy viviendo, desde mi salida de Jerusalén, el cruzar el Cedrón, el subir y ascender el monte de los Olivos y dejar atrás la Jerusalén y llegar a los lugares desiertos, ¿sí? Son una forma en la que tú me vas a pastorear, en la que tú me vas a enseñar, tú me vas a dar aliento nuevamente, vida. Porque ciertamente el Señor al que ama disciplina, y todo lo que Él hace lo hace para el bien nuestro. Todas las cosas a los que amamos a Dios nos van a ayudar para el bien y para seguir adelante. Y Él puede decir en este Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Simei, ese es el hombre que está provocando una angustia en él. Absalón, Aitofel, los ejércitos de Absalón son los angustiadores de David y del reino. Son aquellas cosas que le están preocupando al rey David en su mente, en ese momento de caos, de vacío, de desesperación. Dice en el Salmo: Señor, a pesar de todo eso, tú vas a preparar mesa, me vas a preparar un banquete, me vas a sostener con pasas y con pan, porque tú estás conmigo, porque preparas mesa delante de mí. Hoy he dejado los banquetes en Jerusalén. No tengo nada que comer en el camino. No hay un banquete agradable, pero si tú estás conmigo, entonces, si el Señor está con nosotros, entonces hay banquete. Podemos disfrutarlo mejor. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mientras hoy pareciera que he dejado de ser el rey de Jerusalén, el rey de tu pueblo, Señor, tú me sigues ungiendo como el pastor lo hace con sus ovejas, ungirles con aceite de oliva, precisamente para evitar que los depredadores y los mosquitos y las larvas vengan y hagan nido en la cabeza de la oveja. La unción es una protección de parte de Dios. Su unción nos protege y nos permite seguir disfrutando la vida y nuestro lugar. Ese momento difícil de David, debemos agradecer ese momento difícil, porque también nos vamos a identificar en algún momento con este pasaje. A veces hemos tenido que huir, que ignorar,
que aguantar. A veces nadie conoce el sufrimiento, la carga que tú llevas, más que tú y el Señor. Pero creo que hoy podemos afirmar, independientemente de lo que estés viviendo, y puedes decir como David: el Señor es mi pastor, nada te faltará. Aunque haya persecución, aunque haya una crisis en este momento, ¿cuál es el angustiador de tu alma en este momento? Puede tener nombre ese angustiador, no importa cuál sea. Dios te quiere preparar banquete y te quiere hacer sentar con los príncipes de su pueblo. Quiere nuevamente ungirte con aceite para afirmar tu identidad. Tú eres real sacerdocio y nación santa. Eres pueblo adquirido por Dios. Y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el Señor al que servimos. Él es nuestro buen pastor. ¿Sí? Y recuerda, no trates de identificar los pastos verdes con un oasis interminable, sino sus pastos verdes es que Él camina contigo y te pastorea cada día y te va ayudando a satisfacer tus necesidades en el día a día. No vivas días que todavía no han llegado. Vive este día. Que Él nos apaciente y que si hoy tu alma está abatida, venga el príncipe de los pastores y te levante, porque hay camino que recorrer. Vamos a estar puestos en pie para consagrar el pan y el vino. Esta mesa es la mesa del buen pastor. Esta mesa es lo que describe David en el Salmo 23. Es una mesa que Él ha preparado frente a tus angustiadores. Es una mesa en la que Él te unge también con su aceite, afirma tu mente, tu identidad, tu corazón, y hará de ti una persona nueva. Probablemente pueda haber un Absalón persiguiendo tu vida, tratando de destruirte, tratando de pasarte una factura. Probablemente tú te sientes culpable y esa es otra cosa que tenemos que aprender. Tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Yo muchas veces me he dado cuenta de que la gente no se ha perdonado y siguen cargando sus culpas cuando Dios ya los perdonó. Pero a veces ahí es donde nos quiere el enemigo, culpándote todavía. Y decimos: me lo merezco. Pues sí, te lo mereces, pero ya Dios lo pagó. ¿Sí? Que el enemigo no nos lleve en ese círculo de destrucción. Sé libre. Vive el día a día. Deja que Él te pastoree. Deja que Él oriente tu vida. Deja que Él te ayude a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Deja que el Señor te alimente espiritualmente por medio de su palabra. Deja que Él te ayude a defenderte en la vida, porque la oveja fácilmente se pierde y se extravía. Vamos a consagrar el pan y el vino en esta hora. Padre celestial, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo te ruego, Padre celestial, que hoy el pan y el vino sean consagrados por las manos preciosas de Jesús, el príncipe de los pastores. Y que hoy, Señor, al participar del pan y del vino, provoques en nosotros el gran milagro de la libertad, del consuelo, de la provisión, del perdón, de la restauración
y de la esperanza. Gracias, Señor, porque en cualquier dificultad o adversidad Tú preparas mesa y preparas aceite para guiarnos, para afirmarnos y protegernos. Que este pan y este vino podamos digerirlo espiritualmente también, y tu Espíritu Santo afirme la palabra que hoy hemos meditado en nuestros corazones. Amén. Vamos a pasar al frente, como es nuestra costumbre, tomando la copa y tomando el pan y la copa, y regresaremos a nuestros lugares. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar a tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús.
nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Cuando estamos aquí en esta mesa, es una mesa donde el Señor ha preparado banquete en presencia de nuestros angustiadores. Esta mesa es una mesa de esperanza, porque nos hace recordar la gracia de Jesús. Y el gran angustiador del ser humano es el pecado y la condenación, pero el Señor le ha vencido en la cruz del Calvario. Él es el príncipe de los pastores, es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y ha vencido. Él es nuestro buen pastor. Su vara y su cayado nos infundirán aliento en esta hora. Y aunque andes en valle de sombra o de muerte, aunque estemos viviendo un momento adverso y difícil, aún de persecución, el Señor está con nosotros y te ayudará a encontrar, aún en el momento árido, el alimento necesario, el pasto verde para seguir adelante. Hoy en esta mesa le decimos a Jesús: gracias, gracias por tu vida, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por ser nuestro buen pastor. Señor, esta mesa es la mesa de la gracia. Es la mesa donde podemos obtener y recordar tus promesas bíblicas. Jesús, tú estás entre nosotros en espíritu y en verdad. Y este pan es un símbolo, un signo de tu cuerpo, de tu carne, de tu llaga. Tu cuerpo es el sacrificio que fue grato al Padre. La copa es un símbolo, es un signo de esa sangre que se derramó y nos hace recordar que en la sangre está la vida.
Tú le has dado vida y esperanza al ser humano, a las ovejas de tu prado. Y en tu sacrificio quitas nuestro abatimiento y nos pones nuevamente de pie para seguir adelante. Que así sea esta tarde, que tus ovejas puedan hoy ser levantadas nuevamente, fortalecidas con aceite. Unge con aceite, Señor, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos. Ayúdame a perdonarme a mí mismo. Ayúdame a comprender tu gran amor. Gracias porque tú has matado, Señor Jesús. Has matado el temor. Has acabado con la muerte, Señor, para darnos vida eterna. Hoy, con acción de gracias, aceptamos este banquete y sabemos que no importa cuál sea el nombre de nuestros angustiadores, hoy el Señor Jesús, la roca eterna, derriba a poderosos gigantes y adversarios. Ahora, en el nombre de Jesús, saldrás con victoria esta tarde. Amada iglesia, créelo en tu corazón. El gigante, los gigantes han caído ahora y serán destruidos, y nadie podrá hacerte frente, porque el Señor está contigo. En esa convicción, comamos de este pan, signo, símbolo del cuerpo de Cristo. Y bebamos de esta copa, signo del nuevo pacto. Gracias por este banquete espiritual, Jesús. Tú eres nuestro alimento, Jesús. Bendito maná del cielo, eres tú, Jesús. Nos has dado vida, provisión y salvación. Ahora, Señor, te ruego que todos los beneficios de tu gracia se manifiesten en nuestras vidas, como lo hemos confesado a través de este momento de consagración de esta mesa, y que el nombre de Jesús siga siendo exaltado. Que tu vara y tu callado, príncipe de los pastores, sigan pastoreando nuestra vida y nuestro corazón. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Voy a pedirles que nos saludemos unos a otros y que digamos unánimes y juntos, porque viene Pentecostés y esa es la acción y la experiencia que debemos de tener.